Algunos comentarios en mis últimos videos de vehículos de efecto de suelo decían que no son vehículos de efecto de suelo, sino solo aviones volando bajo. Y eso me hizo pensar, ¿no es eso lo que es un vehículo de efecto de suelo RC? Esto me llevó a una búsqueda exhaustiva en Internet para encontrar evidencia de un solo vehículo de efecto de suelo RC que no pudiera volar fuera del efecto de suelo. Eso es más fácil de decir que de hacer. Así que este video es la primera parte de una serie de varias partes que trata sobre intentar averiguar si realmente es posible construir un vehículo de efecto de suelo RC que sea capaz de despegar del agua y mantener el vuelo, pero que sea incapaz de volar fuera del efecto de suelo. Definiremos fuera del efecto de suelo como cualquier altitud que esté por encima de la mitad de la envergadura de las alas. Esta es la definición clásica de dónde se siente el efecto de suelo. La razón por la que es tan difícil encontrar un vehículo que solo pueda volar en efecto de suelo es porque se necesita mucha potencia para despegar del agua. Si tiene suficiente potencia para despegar del agua, seguramente podrá volar alto. Así que ese es el gran desafío aquí. También revisaré algunos vehículos de efecto suelo a escala completa para determinar si pueden volar fuera del efecto suelo o no. Al parecer, el efecto suelo es más potente con aeronaves de mayor tamaño, lo que sugiere que los vehículos de efecto suelo a escala completa probablemente sean incapaces de volar como un avión convencional. Al reflexionar sobre esto, lo primero que pensé fue en el monstruo del mar Caspio. Es, por mucho, el vehículo de efecto suelo más popular, por lo que probablemente no puede volar fuera de este efecto, ¿cierto? Al principio pensé eso, pero tras investigar, ahora creo que probablemente podía volar fuera del efecto suelo. Mi primera razón para esto es que encontré varias fuentes que dicen que la altitud de operación prevista de la aeronave estaba entre 3 y 14 metros, pero se descubrió que la altitud de crucero más eficiente era en realidad 20 metros. La aeronave tiene una envergadura de 38 metros, la mitad de eso es 19 metros. Según nuestra descripción clásica de los efectos del suelo que entran en juego por debajo de la mitad de la envergadura y altitud del avión, el monstruo del mar Caspio en realidad no habría estado en efecto de suelo a lo que aparentemente es su altitud más eficiente de 20 metros. El efecto de suelo no desaparece abruptamente en un punto específico. Simplemente se vuelve exponencialmente menos efectivo a medida que subes. Por lo tanto, podría haber habido un efecto de suelo mínimo a 20 metros, no muy diferente a volar a 50 o 100 metros de altitud. Mi segundo argumento es que la aeronave tenía 8 motores turbojet NK80 y 7 que producían 229.000 libras de empuje a plena potencia. El gran empuje era necesario solo para despegar del agua. Una vez en el aire, reducirían la potencia de 4 de los 8 motores, ya que se requería menos potencia para navegar. En mi opinión, si el piloto hubiera querido, podría haber acelerado los 8 motores y salido del efecto suelo, especialmente si el avión no estaba con su carga máxima de 500.000 de libras y muchos misiles. Aunque es poco probable, creo que el monstruo del mar Caspio podría ser incapaz de volar por encima del efecto suelo. Tenía un mecanismo inteligente para superar la enorme cantidad de energía requerida para despegar del agua. Este mecanismo se llamaba empuje PAR. PAR significa hum aumentado de potencia. Aquí es donde el empuje de los motores se vectorizaba hacia abajo bajo las alas para formar un bolsillo de aire de alta presión y levantar el vehículo como un aerodeslizador. En la imagen, las toberas de vectorización de empuje a la izquierda apuntan hacia abajo en posición de despegue. Considero que el empuje PAR fue crucial para que este avión despegara del agua, pero no creo que redujera lo suficiente los requisitos de potencia máxima como para impedirle volar por encima del efecto suelo. Quizás nunca sepamos las capacidades reales de este avión, ya que ahora se está deteriorando en la playa. Continuando con mi investigación. Busqué en Internet, pero no encontré ningún video de un vehículo de efecto suelo RC que pudiera volar bajo, pero no alto. Redescubrí la obra de Graham Taylor. Construyó un montón de aerodeslizadores geniales y vehículos de efecto de suelo con ala a principios del 2000. Los videos en su canal de YouTube son de baja resolución, pero se puede ver que las aeronaves no vuelan de manera continua, sino que saltan periódicamente sobre la superficie del agua. Estos vehículos están cerca de ser de efecto de suelo completos, pero el video no lo demuestra del todo. La leyenda en su sitio web afirma que no hay estela visible, excepto la causada por el flujo de aire, pero los videos no lo demuestran realmente. Tampoco se menciona si pueden volar por encima del efecto suelo. Sigamos adelante. Este es el Airfoil Flareboat, diseñado por Gunther Juerg. Sin duda, es el mejor ejemplo que he encontrado de un vehículo real de efecto suelo. Existen fotos y videos de él volando justo por encima de la superficie del agua, sin entrar en contacto con ella. Impresionante. Lo más impresionante es que ni siquiera utiliza empuje de RAM aumentado por energía.
El motor se encuentra en la parte trasera y para despegar del agua depende únicamente de la velocidad del aire frontal para atrapar burbujas de aire de alta presión bajo las alas. Sin embargo, esto sugiere que podría tener suficiente potencia para volar por encima del efecto suelo, pero lo dudo porque no parece tener elevones para controlar la inclinación y el balanceo, y la orientación de las alas me hace pensar que la inclinación sería muy inestable en vuelo normal. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿funcionaría este diseño como un modelo a escala pequeña de RC? Eso es lo que intentaré averiguar en este video. Encontré un clip de la plataforma de prueba de modelos a pequeña escala de Gunter Werk, pero lamentablemente no hay video de su funcionamiento. Entonces empecé a diseñar el mío. Esto es lo que se me ocurrió. Hay algunas grandes diferencias entre el mío y el verdadero barco de bengalas. La más amplia selección de perfiles aerodinámicos. Opté por un perfil aerodinámico con curvatura negativa. Probablemente no lo habría hecho en retrospectiva. Explicaré por qué más tarde. Para convertir todas las partes del fuselaje de diseño asistido por computadora a la vida real, las corté con control numérico por computadora de espuma de aislamiento poliestireno extruido rosa en mi Stepcraft 1000. Este método es más laborioso que construir un avión de cartón espuma. El corte control numérico por computadora que ves no es tan difícil, pero la configuración de la pieza de trabajo y la generación de la trayectoria de la herramienta es la parte laboriosa. Este método te permite obtener piezas precisas y ligeras. Tras el corte control numérico por computadora lijé brevemente las piezas para quitar todas las pequeñas crestas dejadas por la fresa. Cuidadoso de aspirar todo el polvo de espuma en mi separador de ciclón. Luego, apliqué 1 o 2 capas de policrílico a todas las piezas para sellar la espuma de celda abierta y lograr un acabado de superficie liso y bonito. Estoy instalando elevones en esta aeronave para controlar el cabeceo y el balanceo. Corté estos de la ala y usé cinta adhesiva como bisagras. Es muy satisfactorio ensamblar piezas cortadas por control numérico por computadora, porque casi siempre encajan a la perfección. Instalación de enlaces de control y corte de bahías de servo. Utilizo un controlador de vuelo Omnibus F4 con RDU Pilot. Solo lo utilizo para estabilizar el vuelo, sin sistema de posicionamiento global conectado. También hay un Dragon Link allí. Es una exageración, pero ya estaba configurado con este controlador de vuelo. Luego pegué las dos mitades del fuselaje con pegamento Gorilla y también pegué el estabilizador vertical. Luego coloqué el soporte del motor. A diferencia del barco Airfoil Flare, estoy usando par de empuje para este modelo, por lo que hay un servo que inclina los motores hacia arriba y soplan aire hacia abajo debajo de la cabina del ala. Desde el canal de YouTube Think Flight y trabajé en un modelo de vehículo de efecto terrestre para la compañía de barcos voladores el año pasado. Utilizó una configuración de motor pivotante muy similar a la que tengo en este modelo. Desafortunadamente, no tuve la oportunidad de jugar mucho con el par de empuje en el modelo de la compañía de barcos voladores, pero a partir de las pequeñas pruebas que pude hacer, parecía que podría ser especialmente útil en aguas agitadas, así que estaba deseando jugar más con el par de empuje en este modelo. Instalé algunos tubos de carbono a través del ala y el fuselaje para endurecer todo, y le di al fondo otra capa de policrílico para alisarlo aún más, y también lo lijé un poco para eliminar cualquier bulto. El servo de inclinación del motor estaba en un interruptor de 3 posiciones en la radio, y con los motores en la posición más empinada, aparentemente flotaba bien, como un aerodeslizador. El primer día en el agua, de inmediato se deslizaba hábilmente sobre la superficie, realizando un excelente trabajo. Esto fue genial, pero el objetivo era hacer un vehículo de efecto suelo, no un aerodeslizador. Con los motores inclinados hacia arriba no pude ganar suficiente velocidad para volar, y con los motores inclinados hacia abajo levantaría la parte trasera y la nariz hacia el agua, sin poder acumular velocidad. Así que tuve que encontrar el ángulo de motor óptimo en un punto intermedio que me permitiera acumular la mayor velocidad posible antes de cambiar los motores hacia abajo para un vuelo hacia adelante a máxima velocidad. Probé varios ángulos de motor, pero no logré que alcanzara la velocidad deseada. Hoy tengo una batería de 4 celdas y el modulación por ancho de pulsos máximo para los motores está bastante reducido. Tiene aproximadamente la misma energía que antes, quizás un poco más. Y luego aumentaré esa potencia hasta que suceda algo interesante, supongo. Oh, tenemos un poco demasiado de potencia. ¿Viste eso? Apareció de repente. ¿Qué? Increíble. Flota sin más. Entonces, con los motores en esta posición, cuando acelero, la parte trasera se levanta más que la delantera. Y luego, si pongo los motores completamente abajo,
La parte trasera aún se levanta, ajusté los ángulos de los motores, así que ahora cuando aumento el acelerador, todo el conjunto se levanta de manera uniforme. A pesar del aumento de potencia y del ángulo óptimo del motor para el empuje paralelo, no pude hacerlo volar completamente. Al día siguiente lo llevé al campo para verificar si podía volar como un avión y asegurarme de que el centro de gravedad era correcto. Los motores eran lo suficientemente potentes para sostener el vuelo y el controlador estaba bien afinado. Tras varios intentos fallidos por exceso de peso en la nariz, finalmente logré que volara. No voló bien de ninguna manera, y no creo que hubiera podido volar sin una estabilización activa del tono, ya que esta aeronave es inestable aerodinámicamente en el eje del tono. Pero esta prueba mostró que el máximo modulación por ancho de pulsos del motor configurado en el controlador de vuelo era apenas suficiente potencia para volar, por lo que parecía un buen valor para seguir utilizando en las pruebas del vehículo de efecto suelo. Lamentablemente, la espuma en la base quedó muy dañada por el césped, por lo que le apliqué una capa de fibra de vidrio de 2 onzas. Esto fue más suave que el policrílico, por lo que esperaba que aumentara la velocidad en el agua. Mientras volaba como un avión en el campo, tuve que ajustar el centro de gravedad para hacer la cola más pesada. Al intentar despegar desde el agua, el avión se voltearía hacia arriba al alcanzar suficiente velocidad aerodinámica. No es ideal. Se esperaba que el barco con ala aerodinámica fuera bastante estable en efecto de suelo, así que obviamente había un problema con mi diseño modificado. Es probable que sea la posición de los motores o el perfil del ala. A pesar de la decepción, me divertí mucho en modo aerodeslizador. Es muy divertido flotar tocando apenas el agua. Apenas tocando el agua. Entonces, esto claramente es volar hasta cierto punto, pero diría que definitivamente no cuenta como lo que estoy intentando hacer. Los motores aún tienen un ángulo muy pronunciado, siendo más un aerodeslizador que un avión, o un vehículo de efecto suelo. También sigue tocando el agua con frecuencia. Estoy intentando volar independientemente de tocar el agua. Al día siguiente intenté mapear el servo de inclinación del motor a la salida del elevador. Esto estabilizó activamente la inclinación del motor en el tono. Pareció mejorar un poco, pero en realidad solo era aplicar una solución de software a un problema aerodinámico. Luego decidí hacer más pruebas en tierra firme para eliminar la variable de resistencia al agua y facilitar la aceleración. Esto reveló algunas peculiares características aerodinámicas. A alta velocidad del aire, el vehículo se deslizaría sobre su nariz, similar a hacer un caballito con la rueda delantera. Pero luego, con cualquier cantidad de elevador hacia arriba y forzando la cola hacia abajo, el aparato se inclinaría e intentaría volar fuera del efecto suelo. Para resolver esto, corté aletas en las alas delanteras para aumentar el ángulo de ataque. Así que corté algunas aletas aquí. Son solo aletas estáticas, no se mueven activamente, pero básicamente las bajé completamente para que el borde de fuga del ala delantera esté básicamente en el suelo. Realmente no hizo mucho en absoluto. Cuando los motores estaban en posición plana hacia arriba, parte del lavado de la hélice se abría camino bajo el ala trasera, causando empuje par en la parte trasera, pero no en la delantera. Había algunas buenas pruebas de esto. Al acelerar y soltar el acelerador, la parte trasera bajaba y se deslizaba perfectamente. No obtuve muy buen material de esto, pero puedes verlo un poco aquí en este clip. Luego, reemplacé las hélices por un EDF en la parte delantera. Antes usaba empuje diferencial para dirigir, así que agregué un mini timón detrás del EDF para vectorizar el empuje. Esto parece mejorar un poco la estabilidad del tono y facilitar el control, pero aún no hay un ciclo de retroalimentación natural para permanecer en el efecto suelo. En otras palabras, este es un pésimo vehículo de efecto suelo. No culpo al diseño del barco de Flare de perfil aerodinámico, sino a las modificaciones que le hice, específicamente a la forma del perfil aerodinámico y al ángulo de ataque. El perfil aerodinámico de camber negativo que uso tiene un fuerte momento de inclinación negativo, lo que significa que siempre quiere rotar hacia abajo. Esto funcionaría en un avión convencional con un gran estabilizador horizontal, pero este avión carece de eso.
Para un último experimento, pegué unas grandes alas de espuma y una cola. Esto facilitó un poco el vuelo, pero aún no tenía tendencia natural a permanecer en el efecto suelo. Así que eso es prácticamente todo para este video. En el próximo video finalmente descifro el código para hacer un verdadero vehículo de efecto suelo RC. En el siguiente video, reviso el diseño del barco con ala de aire y aplico lo aprendido en este video para que funcione correctamente. Así que estén atentos y suscríbanse.